El misterio chino de hace 2200 años que los científicos no pueden explicar. En 1992, un agricultor del condado de Longzhou decidió drenar uno de los estanques locales, conocidos por su profundidad y por no secarse jamás. Pero lo que parecía un simple cuerpo de agua escondía algo extraordinario. A medida que el nivel descendía, comenzaron a emerger paredes perfectamente talladas, enormes pilares de piedra y un espacio subterráneo que no podía ser natural. Ese descubrimiento llevó a vaciar otros estanques cercanos, revelando un complejo completo de cavernas artificiales. Así salieron a la luz las cuevas de Longzhou, un conjunto de 36 cámaras subterráneas excavadas directamente en roca sólida por humanos antiguos. Cada una presenta una arquitectura precisa con una planificación sorprendente. Desde su hallazgo, las cuevas de Longzhou se han convertido en uno de los mayores enigmas arqueológicos de China y del mundo antiguo. En este video te contaremos la historia de las cuevas, los increíbles retos de ingeniería que implicó su construcción y las distintas teorías planteadas por los arqueólogos sobre estas estructuras, que siguen siendo un misterio incluso miles de años después de su creación. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las cuevas de Longzhou tienen 30 metros de profundidad. ¿Cómo pudieron los antiguos trabajar a esa profundidad? Las cuevas de Longzhou descienden hasta 30 metros de profundidad, lo que incluso hoy en día sería un enorme desafío técnico. Una excavación tan profunda implica trabajar en un entorno completamente subterráneo, con problemas constantes de ventilación, iluminación y estabilidad estructural. Sin maquinaria moderna, los antiguos constructores debieron encontrar la forma de remover toneladas de roca sin provocar derrumbes, manteniendo al mismo tiempo paredes perfectamente anguladas y techos estables. El solo hecho de terminarlas fue una hazaña inexplicable. A eso se suma la falta de marcas caóticas propias de una excavación improvisada. Las paredes muestran patrones regulares y deliberados, lo que sugiere una planificación minuciosa. A esta profundidad, cualquier error de cálculo habría sido fatal, no solo para los trabajadores, sino para la integridad de toda la cueva. Además, excavar tan abajo implicaba extraer el material excavado hacia la superficie, un proceso lento y agotador que habría requerido una organización excepcional. Todo esto plantea la gran pregunta de cómo lograron coordinar un trabajo tan preciso y sostenido, a tal profundidad, hace más de 2000 años, todo sin dejar rastro de su método. Las 36 cuevas fueron excavadas a mano, más de 30.000 metros cuadrados excavados y 1 millón de metros cúbicos de roca removida. Las cuevas de Longzhou forman un complejo subterráneo gigantesco que cubre más de 30.000 metros cuadrados y fue tallado directamente en roca sólida sin maquinaria moderna. A pesar de su enorme tamaño y sofisticación, no existe ningún registro histórico que documente su construcción ni quiénes las hicieron. Cada una de estas cámaras, excavadas a mano, presenta paredes y techos completamente trabajados con patrones uniformes y precisos, lo que sugiere un método planificado y sistemático. La superficie total tallada, según estimaciones modernas, implicó la remoción de casi 1 millón de metros cúbicos de roca, una cantidad de material que debería haber dejado enormes pilas de escombros afuera, pero no se ha encontrado rastro de ellos. Este doble enigma, la precisión del trabajo y la falta de cualquier registro o vestigio histórico, hace que las cuevas resulten aún más desconcertantes para arqueólogos e ingenieros. 1000 personas trabajando 24/7 durante 6 años. La magnitud del trabajo para construir las cuevas de Longzhou es asombrosa, incluso para estándares modernos. Al calcular la cantidad total de roca removida, aproximadamente 1 millón de metros cúbicos, los expertos han estimado que para completar estas estructuras habría hecho falta un esfuerzo laboral enorme. Si se toma en cuenta la tasa promedio de excavación manual de un trabajador antiguo, los cálculos sugieren que fueron necesarias 1000 personas trabajando día y noche, sin descanso, 24 horas los 7 días de la semana, corridos durante 6 años completos. Y esto solo para extraer la roca. Imagina sumar el trabajo adicional de esculpir, nivelar y decorar el interior de cada cámara con precisión. Pero incluso esta estimación no responde todas las preguntas, ya que no se han encontrado restos de herramientas, viviendas de trabajadores ni áreas de acopio de material excavado. Esa ausencia de evidencia material eleva el misterio. ¿Cómo se organizó, financió y ejecutó una obra de este calibre hace más de 2000 años? ¿Y por qué desapareció casi por completo de los registros históricos? ¿Por qué se dice que 24 cavernas fueron hechas con tecnología avanzada de construcción?
Al menos 24 de las cuevas de Longzhou tienen un nivel de precisión arquitectónica por la que algunos investigadores hablan de una tecnología de construcción sorprendentemente avanzada para su época. Las paredes, techos y pilares no solo están perfectamente alineados, sino que mantienen ángulos constantes y simetría interna, algo extremadamente difícil de lograr excavando manualmente y sin instrumentos modernos de medición. Uno de los aspectos más desconcertantes es que ninguna de las cuevas se intersecta con otra, a pesar de estar excavadas muy cerca entre sí. Esto implica un conocimiento preciso del espacio subterráneo y una planificación previa detallada, casi como si los constructores contaran con un mapa tridimensional bajo tierra. Además, los pilares internos parecen colocados estratégicamente para sostener el peso de la roca, distribuyendo la carga de manera uniforme. Cada cueva tiene una sola entrada. Un rasgo común en las cuevas de Longzhou es que todas tienen una única entrada, cuidadosamente excavada desde la superficie. No existen túneles que conecten unas cavernas con otras, ni salidas secundarias que funcionen como rutas alternativas. Esta característica resulta especialmente extraña si se considera el tamaño interno de las cámaras y la complejidad del conjunto subterráneo. Desde el punto de vista práctico, una sola entrada habría complicado enormemente la ventilación, el transporte de la roca y la circulación de trabajadores durante la excavación. Sin embargo, las cuevas no muestran señales de colapso ni de mala planificación estructural, lo que indica que esta decisión fue intencional y no una limitación técnica. La existencia de una sola entrada también plantea interrogantes sobre el propósito de las cavernas. Si hubieran sido minas, refugios o espacios defensivos, sería lógico esperar múltiples accesos. ¿Cómo fueron construidas? Las cuevas de Longzhou fueron excavadas directamente en roca de arenisca sólida, sin evidencia del uso de herramientas metálicas avanzadas ni maquinaria. Los expertos creen que se utilizaron herramientas simples, probablemente de hierro, aunque ninguna ha sido encontrada en el sitio y no hay evidencia directa sobre esto. Cada pared interna muestra marcas paralelas uniformes, como si se hubiera seguido un mismo patrón detallado en todas las cuevas. Lo más desconcertante es la consistencia del trabajo. Las superficies no tienen zonas abandonadas ni errores visibles, lo que indica que el proceso fue continuo y metódico. Además, los constructores debieron trabajar de arriba hacia abajo, retirando enormes cantidades de roca sin provocar derrumbes, algo extremadamente complejo en excavaciones profundas. Tampoco se ha identificado dónde fue depositado el material extraído, a pesar de que el volumen removido habría sido suficiente para alterar visiblemente el paisaje cercano. Todo apunta a una obra ejecutada con planificación precisa, técnicas repetibles y una disciplina constructiva excepcional, cuyo método exacto se ha perdido con el tiempo. ¿Qué tan antiguas son las cuevas de Longzhou? Las investigaciones arqueológicas sitúan la construcción de las cuevas de Longzhou hace más de 2000 años, alrededor del siglo III a.C., datación basada en el análisis de cerámicas encontradas en el lugar y en el contexto histórico de la región. Sin embargo, no existe ningún documento antiguo que mencione su excavación, uso o propósito. Este silencio histórico resulta especialmente extraño, ya que en ese periodo China registraba con gran detalle obras públicas, proyectos imperiales y trabajos de infraestructura. Las cuevas de Longzhou, pese a su magnitud, parecen haber quedado completamente fuera de los registros oficiales. Además, no se han hallado restos humanos, herramientas ni inscripciones que permitan identificar a sus constructores. Todo lo que se sabe proviene de estudios modernos realizados tras su descubrimiento accidental en la década de 1990. Así, aunque su antigüedad está relativamente bien establecida, el contexto cultural y político que dio origen a estas estructuras sigue siendo una incógnita. ¿Cuál es el periodo de los reinos combatientes de China? El periodo de los reinos combatientes fue una era de intensa fragmentación política y conflictos constantes en la antigua China, que se extendió aproximadamente desde el 475 hasta el 221 a.C. Durante este tiempo, varios estados rivales luchaban por el control del territorio, desarrollando estrategias militares, avances administrativos y nuevas tecnologías para sobrevivir y expandirse. Paradójicamente, esta época de guerras también fue un periodo de gran innovación intelectual. Surgieron escuelas de pensamiento como el confucianismo, el taoísmo y el legalismo, que influyeron profundamente en la organización social y política. Los estados invertían enormes recursos en infraestructura, fortificaciones y proyectos que demostraran poder y estabilidad. Si las cuevas de Longzhou fueron excavadas durante este periodo, su construcción habría requerido una autoridad central fuerte, capaz de movilizar mano de obra masiva en medio de un contexto de guerra. Las enigmáticas reliquias de Shanxingdui representan seres extraterrestres. El hallazgo de las reliquias de Shanxingdui en China desconcertó a los arqueólogos por sus figuras humanas con rasgos inusuales, ojos desproporcionados y formas que no encajan con el arte tradicional chino.
Estas esculturas han llevado a algunos a especular, de manera controvertida, sobre la posibilidad de influencias externas. Algunos teóricos relacionan estas reliquias con las cuevas de Longzhou, sugiriendo que ambas podrían ser evidencia de un conocimiento avanzado perdido o de contactos con civilizaciones desconocidas. Aunque no existe prueba científica que respalde la hipótesis extraterrestre, la comparación surge por la falta de explicaciones claras en ambos casos. El sitio de Shanxindui reveló una civilización avanzada de hace 3000 años que no encaja con la narrativa clásica. El descubrimiento del sitio de Shanxindui reveló una civilización altamente desarrollada de hace aproximadamente 3000 años, cuya cultura no encaja con la narrativa tradicional del origen de la civilización china centrada en el Río Amarillo. Las máscaras de bronce de gran tamaño, las esculturas humanas estilizadas y los objetos rituales allí encontrados muestran un estilo artístico completamente distinto al de otras culturas contemporáneas conocidas. Lo más desconcertante es el nivel técnico de estas piezas. Muchas fueron fabricadas con aleaciones complejas y técnicas metalúrgicas avanzadas que no parecían existir, según los registros clásicos, en esa región y época. Además, no hay textos antiguos que describan claramente a esta civilización, tampoco su desaparición. Shanxindui sugiere que el desarrollo de la antigua China fue mucho más diverso y fragmentado de lo que se pensaba. El libro de Ezequiel y Shanxindui. Algunos investigadores y teóricos han establecido paralelismos entre las visiones descritas en el libro bíblico de Ezequiel y ciertos elementos iconográficos hallados en Shanxindui. En particular, las figuras con ojos prominentes, cabezas alargadas y formas poco naturales han sido comparadas con las descripciones simbólicas de seres celestiales en la Biblia. Estas comparaciones se han presentado como coincidencias visuales que despiertan preguntas sobre cómo distintas culturas antiguas representaban lo divino, lo desconocido o lo sobrenatural. En ambos casos, las imágenes parecen romper con la representación humana convencional, sugiriendo entidades poderosas o de otro plano. El interés en vincular Shanxindui con relatos antiguos como el de Ezequiel surge precisamente por la falta de contexto histórico claro. Cuando una civilización avanzada aparece sin registros escritos propios, el vacío explicativo suele llenarse con comparaciones simbólicas, aunque estas interpretaciones son especulativas, son un reflejo de estos misterios. La extraña ciudad antigua de Shanxindui del 1700 al 1150 a.C., con metalurgia avanzada. Shanxindui fue una ciudad antigua que floreció aproximadamente entre los años 1700 y 1150 a.C., durante la Edad del Bronce. Lo que la distingue es su metalurgia extraordinariamente avanzada, especialmente en el trabajo del bronce. Los artesanos de Shanxindui produjeron objetos de gran tamaño y complejidad, incluyendo estatuas, máscaras y árboles rituales de varios metros de altura. Estas piezas requerían un control preciso de temperaturas, moldes elaborados y aleaciones cuidadosamente calculadas. En particular, el uso elevado de plomo en algunas aleaciones no era común en otras culturas contemporáneas de China. Ese conocimiento metalúrgico sugiere una tradición técnica independiente y altamente desarrollada. Además, muchas de estas obras no parecen utilitarias, sino claramente rituales, lo que indica una sociedad compleja con estructuras religiosas y simbólicas sofisticadas. La desaparición abrupta de esta cultura, sin una transición clara hacia otras civilizaciones conocidas, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología china. ¿Qué inventos o tecnología hubo en el periodo de los reinos combatientes en China? El periodo de los reinos combatientes fue una etapa de intensos avances tecnológicos impulsados por la guerra constante y la competencia entre estados. Durante este tiempo se perfeccionaron armas como la ballesta, que ofrecía mayor alcance y potencia que los arcos tradicionales. También se desarrollaron mejoras en la fundición de hierro, permitiendo producir herramientas y armamento más resistentes. En el ámbito civil, se avanzó en técnicas de irrigación, construcción de canales y obras hidráulicas a gran escala, esenciales para sostener grandes poblaciones. Asimismo, se registraron progresos en matemáticas, astronomía y cartografía, utilizados tanto para la administración del territorio como para fines militares. Estos desarrollos muestran que la China de esa época poseía un conocimiento técnico considerable y una capacidad organizativa avanzada. En ese contexto, proyectos monumentales y complejos no eran imposibles. Tartaria, la misteriosa civilización avanzada de Asia, que supuestamente fue borrada de la historia. Tartaria es el nombre que aparece en antiguos mapas europeos para designar vastas regiones de Asia y que actualmente es objeto de teorías que afirman la existencia de una civilización avanzada desaparecida. Según estas ideas, Tartaria habría poseído grandes ciudades, una arquitectura monumental y un alto nivel de conocimiento técnico antes de ser borrada de los registros históricos. Desde una perspectiva académica, se considera que Tartaria no fue una civilización unificada, sino un término geográfico impreciso utilizado por cartógrafos occidentales. Sin embargo, el atractivo de la teoría reside en su conexión con estructuras inexplicables repartidas por Asia, como las cuevas de Longzhou.
La comparación surge como un patrón común: obras de gran escala, tecnología aparentemente avanzada y ausencia de documentación clara. Aunque no existe evidencia científica que vincule Tartaria con Longzhou, estas teorías reflejan una inquietud legítima. La historia oficial no siempre logra explicar todas las huellas del pasado. El Libro de la Seda es de hace 2000 años. El llamado Libro de la Seda es un antiguo texto chino de unos 2000 años de antigüedad, descubierto junto a otros manuscritos en contextos funerarios. Su contenido se centra en la adivinación basada en fenómenos astronómicos y meteorológicos, lo cual reveló una cosmovisión sofisticada y sistemática del mundo natural. Este texto pertenece a la misma época en la que se estima fueron construidas las cuevas de Longzhou y demuestra que las sociedades chinas de entonces poseían conocimientos avanzados en observación del cielo, ciclos naturales, así como un registro sistemático de información compleja. Aunque el texto no menciona directamente las cuevas de Longzhou, sí confirma que la época en que fueron excavadas estaba marcada por un alto nivel intelectual y técnico. Las tumbas de Ma Wandui también son de esa época. Las tumbas de Ma Wandui, datadas en la dinastía Han temprana, que se extendió entre los años 206 a.C. y 9 después de Cristo, pertenecen a un periodo cercano al de la construcción de las cuevas de Longzhou. Estos enterramientos son famosos por su extraordinario estado de conservación y por la riqueza de los objetos encontrados en su interior, incluyendo textos, instrumentos médicos, mapas y telas de seda. El nivel de sofisticación observado en Ma Wandui demuestra que en esa época existía un profundo conocimiento en medicina, astronomía, filosofía y técnicas de preservación. El cuerpo de Xin Shui, por ejemplo, se mantuvo en un estado notable tras más de 2 milenios, algo que aún actualmente sorprende a los científicos. Estos hallazgos confirman que la China antigua no solo era capaz de realizar grandes obras visibles en la superficie, sino también proyectos complejos y cuidadosamente planificados bajo tierra. ¿Por qué se cincelaron los muros? Uno de los rasgos más llamativos de las cuevas de Longzhou es que todas las superficies internas están cinceladas, con líneas paralelas uniformes. Estas marcas no parecen decorativas, sino deliberadas y consistentes en cada cueva, lo que indica un patrón común de trabajo. Una posible explicación es que el cincelado ayudaba a controlar la estabilidad de las paredes, reduciendo el riesgo de desprendimientos. También se ha planteado que las marcas facilitaban la excavación sistemática, permitiendo mantener un ritmo y una orientación constantes durante el trabajo. Lo que resulta desconcertante es la ausencia de zonas lisas o inacabadas. Cada centímetro parece haber sido trabajado con la misma intención, incluso en áreas donde no era estrictamente necesario. Esto sugiere que el cincelado tenía un propósito más allá de lo funcional, posiblemente relacionado con estándares técnicos, simbólicos y rituales, que aún no comprendemos. La falta de peces en el agua. Cuando las cuevas de Longzhou fueron descubiertas, estaban inundadas de agua, pero no había peces ni vida acuática visible en su interior. Esto es muy extraño, ya que las cuevas se conectan con sistemas de agua subterráneos cercanos, donde sí hay fauna. Una posible explicación es que las condiciones internas, como la temperatura, la falta de luz y la composición del agua, no sean favorables para la vida. Sin embargo, esto no ha sido completamente demostrado. Algunos investigadores consideran que el aislamiento de cada cueva pudo haber influido en este fenómeno, que añade otro elemento desconcertante al conjunto. ¿Por qué están tan bien preservadas? Las cuevas de Longzhou se encuentran en un estado de conservación excepcional. A pesar de pasar más de 2000 años bajo tierra, no muestran signos importantes de colapso, erosión severa ni daños estructurales, algo poco común en excavaciones tan profundas y antiguas. Una de las razones podría ser la calidad de la roca y la precisión del diseño interno. Los pilares, techos inclinados y distribución del espacio parecen haber sido calculados para soportar el peso de la montaña de manera equilibrada. Además, la ausencia de entradas múltiples pudo haber reducido la exposición a corrientes de aire y cambios bruscos de humedad. El agua que inundó las cuevas durante siglos también pudo haber protegido las superficies internas de la erosión externa. Pero todo indica que los constructores comprendían muy bien cómo interactuaba la roca con su entorno. Esta durabilidad no parece accidental, sino el resultado de un conocimiento técnico sobre el cual no tenemos explicación. ¿Cómo los constructores trabajaban en la oscuridad? Excavar las cuevas de Longzhou implicaba trabajar durante largos periodos en completa oscuridad. La luz natural no penetra esa profundidad, por lo que los constructores debieron recurrir a sistemas de iluminación artificial. Se cree que utilizaron lámparas de aceite u otras fuentes de combustión, aunque no se han encontrado restos claros de hollín en las paredes. Normalmente, este tipo de iluminación deja marcas visibles en techos y muros, pero las cuevas de Longzhou carecen de señales evidentes de humo acumulado. Esto sugiere que el sistema de ventilación pudo haber sido cuidadosamente controlado, o que se emplearon métodos de iluminación más eficientes de lo que se esperaba para la época. Trabajar en la oscuridad también requería una organización precisa. Los obreros debían orientarse, medir espacios y mantener patrones uniformes, sin referencias visuales modernas. ¿Quién construyó las cuevas de Longzhou?
Hasta la actualidad no se sabe con certeza quién construyó las cuevas de Long Zhou. No existen registros históricos, inscripciones ni textos antiguos que mencionen su excavación o uso. Algo muy extraño, considerando la magnitud del proyecto y el contexto de una civilización que documentaba con detalle obras públicas y logros imperiales. Algunos investigadores sugieren que pudieron haber sido construidas por una autoridad estatal poderosa, capaz de movilizar grandes cantidades de mano de obra durante años. Otros plantean que podrían estar relacionadas con una élite local o con proyectos secretos cuya función no debía ser registrada oficialmente. Lo que sí parece claro es que no se trató de una obra improvisada ni marginal. El nivel de planificación, la uniformidad del diseño y la ausencia de errores estructurales indican que los constructores poseían conocimientos avanzados y una jerarquía organizativa sólida. Sin embargo, su identidad exacta sigue siendo uno de los mayores enigmas de estas cuevas. ¿Cuáles son las teorías sobre quiénes las construyeron? Ante la falta de evidencia directa, han surgido diversas teorías sobre quiénes pudieron construir las cuevas de Long Zhou. Una de las más aceptadas es que se trató de un proyecto estatal, aunque desconocido, posiblemente vinculado a gobernantes regionales que buscaban crear estructuras subterráneas, para fines sobre los cuales no hay información. Otras teorías sugieren que las cuevas pudieron haber sido obra de una civilización avanzada y perdida, cuyo conocimiento técnico superaba lo que tradicionalmente se atribuye a esa época. Estas ideas suelen apoyarse en la precisión del diseño y en la ausencia total de registros escritos. También existen hipótesis más especulativas que hablan de conocimientos transmitidos por culturas externas o incluso influencias extraterrestres. Aunque estas propuestas carecen de respaldo científico, reflejan la dificultad de explicar el origen de una obra tan compleja sin documentos históricos. ¿Para qué se usaron las cuevas? El propósito original de las cuevas de Long Zhou sigue siendo desconocido. No hay evidencia clara de que hayan sido minas, ya que no se encontraron minerales valiosos ni herramientas abandonadas. Tampoco parecen haber funcionado como viviendas, pues carecen de restos domésticos, fogones o señales de ocupación prolongada. Algunos investigadores consideran que pudieron servir como almacenes subterráneos, espacios ceremoniales o refugios estratégicos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis explica completamente por qué se excavaron con tanta profundidad y precisión. La uniformidad del diseño y la ausencia de elementos utilitarios visibles sugieren que su función pudo haber sido simbólica, ritual o administrativa. También se ha planteado que su uso nunca llegó a completarse o que fue abandonado antes de entrar en funcionamiento pleno. En cualquier caso, las cuevas no encajan fácilmente en las categorías conocidas de arquitectura antigua, lo que refuerza la idea de que cumplían un propósito único y muy particular. El misterio de las luces antiguas. Una de las preguntas más desconcertantes sobre las cuevas de Long Zhou es cómo fueron iluminadas durante su excavación. Las teorías más obvias, como el uso de antorchas, fueron descartadas rápidamente, ya que, como hemos visto, no hay rastros de humo en las paredes ni en los techos, algo inevitable en espacios cerrados, y además resultaría poco práctico mantener fuego encendido en un entorno con bajo nivel de oxígeno. Otra hipótesis propuso el uso de espejos de bronce para reflejar la luz solar hacia el interior de las cuevas. Sin embargo, cuando se intentó reproducir este método, los resultados fueron poco convincentes. La luz apenas lograba avanzar y dejaba amplias zonas en completa oscuridad debido a múltiples puntos ciegos. Esto deja el problema sin resolver. Hasta ahora, nadie ha podido explicar de manera satisfactoria cómo los constructores lograron iluminar espacios tan profundos y extensos durante años de trabajo continuo. Otra capa de misterio para estas antiguas cavernas. El misterio de la cueva número 5. Dentro del complejo de Long Zhou, la cueva número 5 destaca por varias razones. A diferencia de otras, su estructura interna tiene características particulares que la hacen difícil de clasificar. Su distribución del espacio y la disposición de pilares no siguen exactamente el mismo patrón observado en las demás cavernas. Este hecho ha llevado a pensar que pudo haber tenido una función distinta o un estatus especial dentro del conjunto. Algunos investigadores creen que pudo tratarse de una cueva experimental o de un espacio destinado a un uso específico, quizá ritual o simbólico. La singularidad de la cueva número 5 refuerza la idea de que el complejo respondía a una planificación más compleja de lo que parece a simple vista. Su diseño diferente suma preguntas sobre la intención original del proyecto y sobre la posibilidad de que todas las cuevas cumplieran exactamente el mismo propósito. El misterio de los 8 inmortales. Dentro de las cuevas de Long Zhou existen relieves y marcas que algunos han relacionado con los 8 inmortales, unas figuras legendarias del taoísmo chino que se consolidaron en la tradición siglos más tarde. Estas deidades representan virtudes, estados espirituales y la búsqueda de la inmortalidad, y han sido ampliamente representadas en el arte chino posterior. Aunque no hay pruebas concluyentes de que las cuevas estén directamente vinculadas al taoísmo, la posible presencia simbólica de los 8 inmortales ha llevado a pensar que las cavernas pudieron tener un significado espiritual o ritual. Esta interpretación sugiere que no se trataba solo de una obra funcional, sino también de un espacio cargado de simbolismo.
El vínculo entre las cuevas y estas figuras legendarias sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, la sola posibilidad de una conexión espiritual añade una dimensión cultural profunda al misterio, alejándolo aún más de explicaciones puramente prácticas o utilitarias. ¿Cómo visitar las cuevas de Long Zhou? Las cuevas de Long Zhou están abiertas al público en la actualidad y se han convertido en un importante sitio turístico y cultural. Los visitantes pueden recorrer varias de las cavernas acondicionadas, observar de cerca las paredes cinceladas, los enormes pilares y la escala monumental de los espacios subterráneos. El sitio cuenta con iluminación moderna, pasarelas y señalización que permiten explorar las cuevas de forma segura. Aún así, la experiencia conserva una atmósfera sobrecogedora, marcada por el silencio, la profundidad y la sensación de estar ante algo que no debería existir sin explicación. Visitar las cuevas, más allá de un recorrido arqueológico, es también una experiencia de asombro. Caminar por estos espacios excavados hace más de 2000 años, sin saber con certeza quién los construyó ni por qué, convierte al visitante en testigo directo de uno de los mayores enigmas sin resolver de la historia antigua china. Las cuevas de Long Zhou siguen desafiando todo lo que creemos saber sobre las capacidades técnicas y organizativas del mundo antiguo, incluso de la ingeniería moderna, pues su tamaño, precisión y estado de conservación contrastan de forma inquietante con la ausencia total de registros históricos que expliquen su origen. Cada detalle que hemos visto, desde la profundidad, la iluminación imposible, los muros cincelados y el silencio documental sobre estas cuevas, abre más preguntas de las que responde. Long Zhou nos recuerda que la historia aún está incompleta. Civilizaciones enteras pudieron haber alcanzado niveles de conocimiento que hoy apenas empezamos a comprender, para luego desaparecer sin dejar huella escrita. Estas cuevas no son solo una maravilla arqueológica, sino una invitación a aceptar que el pasado guarda secretos que todavía esperan ser revelados. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre el misterio chino de hace 2200 años que los científicos no pueden explicar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.